mujer. Este tipo de noticias son las que a mí me encantan encontrarme a la noche cuando estoy en ese momento introspectivo, podríamos decir. Esto salió publicado en el diario Clarín en el día de hoy. Ok. Y dice lo siguiente. Buena fuente. El 90% de la conversación que mantuvieron entre Alberto y Cristina pasó por la política y por cómo encarar las generales de noviembre. Venía a cuento de, acababan de perder las de medio término, era un quilombo María Cañón, había explotado todo el tema de Fabiola, Alberto lo querían degollar, y Cristina entra como una tromba a la Quinta de Olivos, que había sido su Quinta de Olivos durante 12 años. Va a verlo Alberto, reclamo durísimo, actualidad. A la distancia, las fuentes dicen que había malabares para evitar los deslices y desprolijidades de Alberto Fernández para que salgan a la luz. La advertencia de la vicepresidenta, que no se le escapaba nada, a los gritos, según lo que dicen los que estaban ahí, fue cruda y contundente. La vicepresidenta le dijo en el año 2021 lo siguiente: Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traes acá. Sos un pajero, pero sos el presidente. Empezá a controlar lo que haces en tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos vas a causar problemas a todos. 2021. No era que se enteraron ahora, no era que están todos sacudidos por la sorpresa. Se enteraron en ese momento. Quien hizo esta crónica y también escribió, entre otras cosas, un libro muy interesante que se llama Fútbol para Todos, que fue básicamente un arma político de propaganda kirchnerista durante todo ese gobierno, es Bernardo Vázquez. Bernardo Vázquez está en línea con nosotros. Bernardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por conversar un rato conmigo. Un placer. Bueno, me impactó la crudeza de ese textual de Cristina entrando, imagino yo, como una tromba a la Quinta Presidencial y diciéndole básicamente a Alberto, hace más de 3 años, Alberto, lo saben todos, ponete un poco las pilas, sos un jeropa, pero sos el presidente. ¿Me podés contar algo más de todo eso? Sí, bueno, fue tal cual. Fue una charla que se dio en un contexto muy especial. Como vos bien contabas, venía el kirchnerismo de perder 48 horas antes de ese día una elección importante, que era la legislativa de 2021, y recién había estallado un mes antes, en agosto de 2021, todo lo que era el escándalo de la fiesta de Olivos. En ese contexto, Cristina, yo también lo cuento en otra parte del texto, decide ir a Olivos porque estaba cansada de hablar por teléfono con Alberto Fernández, ya sea a través de WhatsApp o a través de Telegram. Las conversaciones por WhatsApp, lo que tenía que ver con chat de WhatsApp, las había frenado, las había detenido precisamente por temor a ciertas filtraciones y a lo que entendía Cristina era un mal manejo de la comunicación del presidente. Y por Telegram tampoco estaban hablando desde hacía tiempo. Más allá de que la relación ya a esa altura, estamos hablando de medio mandato, estaba prácticamente rota, recordemos que el día siguiente a este encuentro entre Alberto y Cristina, que dura 3 horas y media en Olivos, termina renunciando medio gabinete kirchnerista al gobierno de Alberto Fernández. No sé si te acordás que después vuelven, claro, pero Guado de Pedro, por ejemplo, presenta una carta de renuncia, bueno, todo un gran lío. Y esto de alguna manera grafica lo que era una crisis muy fuerte en lo político, pero también un hartazgo de Cristina en lo que tenía que ver con el manejo de la intimidad de la vida del presidente. Básicamente tenía que ver con eso, que trascendía lo político, y la verdad que Cristina en general, siempre el kirchnerismo ha hecho un culto de lo que tiene que ver con la intimidad y la investidura en su momento de Cristina presidenta, que lo que pasaba en Olivos lo sabían 3 o 4 personas nada más. Y sentían que Alberto Fernández estaba dejando filtrar absolutamente todo lo que pasaba. Claro, claro. O sea, nadie puede decir estoy sorprendido por lo que acaba de trascender de las desprolijidades de Alberto, este coqueteo con algunas amigas, la filtración de supuestas mujeres que entraban a la Quinta para tener reuniones de trabajo, digamos, todo eso que nosotros empezamos a suponer
con la filtración de algunos datos y con respecto a, bueno, los últimos trascendidos y las últimas confirmaciones de Fabiola Yáñez, o sea, todo el mundo sabía, según Cristina, hace 3 años que esto pasaba en la quinta presidencial y da la sensación de que poco hicieron para evitarlo. Sí, me parece que ahí en cuanto a la estrategia política es lo que ella alertaba en ese sentido. Incluso te digo más, y esto siendo periodistas, lo que tenía que ver con andanzas o coqueteos de Alberto Fernández, más de una vez lo hemos escuchado más de uno de los periodistas que cubrimos política en todos estos años. El tema era saber la dimensión de eso y tampoco, nunca hubo nada para poder probarlo ni para poder chequearlo efectivamente en ese camino. Ese Alberto incontrolable en términos en modo seductor o como Cristina le dijo crudamente eso de sos un pajero pero sos el presidente. Digo, ese Alberto es un Alberto que internamente se buscaba controlar, se buscaba evitar que pasara por este tipo de situaciones, pero que habitualmente no era demasiado cuidadoso al hacerlo. Hay un caso gráfico en ese sentido, que yo lo cuento un poco al final del texto, que tiene que ver con un encuentro, con un llamado, una videollamada telefónica que Alberto Fernández hace un día, 1 de la mañana, alrededor de la 1 de la mañana, un día hábil de semana, a una empleada de un empresario importante, básicamente, con la que tenía diálogo, con la que tenía vínculo, pero que la llama por videollamada, 1 de la mañana. Esta persona se sorprende, atiende porque es el presidente que te está llamando y decís, bueno, hay que atenderlo, a ver qué me dice, y encuentra a Alberto Fernández en cuero y coqueteándola y seduciéndola también. Entonces, en ese momento, eso estalla también, se filtra, se conoce, no se llega a filtrar, perdón, se conoce internamente. Hay un planteo que hace esta persona precisamente en su empresa donde trabajaba, y hay una intermediación respecto al gobierno y hay un diálogo con el gobierno para evitar que esto vuelva a pasar, básicamente, porque obviamente para nadie debe resultar cómodo que el presidente aparezca del otro lado de la pantalla, el presidente o la persona que sea, 1 de la mañana en cuero hablándote por teléfono. Un poco, por supuesto, sí. Digo, es el resumen de todo lo que estamos viendo en estas semanas. Lo que sí te puedo decir, que también lo cuento un poco en el texto, es que tanto en el kirchnerismo como la gente que trabajaba cerca del albertismo no hablan nunca o no identificaron nunca a Alberto como una persona violenta en sí, o que no pensaban que Alberto podría haber tenido algún episodio de violencia de género con Fabiola Yáñez, sino este tipo de infidelidades que eran conocidas, este tipo de situaciones, de coqueteo, de momentos de seducción, que bueno, eran recurrentes. Ok, o sea, lo que vos me estás contando es, no sorprende a nadie el tema de las infidelidades o las versiones de infidelidades o desprolijidades en el entorno íntimo del expresidente, pero sí están sorprendidos, digamos, no tenían, así como Cristina dijo, todo el mundo lo sabe, estás que sos un pajero, pero sos el presidente, bla, 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 bla. Todos sabían esa parte de las desprolijidades, pero nadie estaba al tanto, digamos, todo el mundo sabe que sos un desprolijo, pero nadie sabía que podía ser violento en la intimidad. Nadie imaginaba, y eso es algo que se repite, te digo, en general, con la gente que uno habla, por eso causó tanta sorpresa y por eso creo que es lo más grave de todo lo que estamos viendo, la acusación de violencia de género contra Alberto Fernández, que en todo caso tendrá que demostrar e investigar la justicia, pero fue lo que más sorpresa trajo, creo yo, en el propio Círculo Rojo y entre la gente que conocía a Alberto Fernández. Porque tal vez imaginaban o sabían que la pareja tal vez no pasaba por su mejor momento, todo, pero en ningún momento, te digo, y te hablo de los enemigos más íntimos que tenía Alberto Fernández, y ahí te hablo del kirchnerismo, porque claramente el kirchnerismo, así como lo subió a una candidatura, lo convirtió en presidente, se despegó prácticamente de manera inmediata y después le hizo la vida imposible durante 4 años. Es prácticamente un poco lo que pasó. Ni siquiera desde el kirchnerismo duro te plantean que Alberto Fernández, o imaginaban ese perfil de Alberto Fernández. Bernardo, mi última pregunta tiene que ver con qué información tenés, qué pasaba en ese momento con la vida protocolar y las responsabilidades, las tareas, la importancia
quién era la primera dama en ese momento, porque ella describe la situación como que gran parte de la convivencia ahí en la quinta estuvo relegada, estuvo casi retenida, casi que dice que estuvo secuestrada, que la marginaron, que la ningunearon, que prácticamente no existía, dando a entender que era una víctima de la situación, digamos. ¿Qué pasaba puertas adentro, o por lo menos de la información que vos pudiste obtener en la cotidiana? ¿Qué función cumplía? ¿Qué tanta participación tenía? ¿Qué reclamaba? A ver, a mí me da la sensación de que es una parte de una estrategia de Fabiola Yáñez, eso hoy en la actualidad, de tratar de mostrarse victimizada en lo que tiene que ver con el trato que recibía dentro del gobierno o de la gente que formaba parte del gobierno. Fabiola Yáñez naturalmente era la primera dama, pero no tenía ningún peso, ninguna injerencia en la política o en las decisiones políticas del gobierno de Alberto Fernández. En lo que tenía que ver con asesoría comunicacional, ella incluso menciona a los asesores de Alberto Fernández, como Juan Pablo Biondi y otros, que le decían que no le convenía salir a hablar o a salir a pelearse con alguien que la criticaba, nada. La verdad que eran consejos que se le podía dar en general, desde lo comunicacional como sugerencias, pero después ella hacía lo que quería. No me da la sensación a mí, por lo menos, de que Fabiola Yáñez hubiera estado obligada o tenía la boca tapada por una decisión general del gobierno o que estaba marginada. Digo, hay un tema de cuidado de protocolo tal vez, o algún tipo de estrategia comunicacional que existe en todos los gobiernos, y me parece que hoy ella está utilizando todo eso también para sumarlo a la causa y a lo realmente grave, que incluye, insisto, para mí es el corazón del tema y de la denuncia, que es que Alberto Fernández, según lo que ella cuenta, le pegaba reiteradas veces y le ha propinado varias golpizas durante la relación. Sí. Bien. Bernardo, mi última pregunta tiene que ver con lo más reciente. ¿Qué grado de preocupación hay en el entorno de Alberto Fernández de lo que puede llegar a tener el teléfono de Alberto Fernández? Y yo creo que hay mucha preocupación, es un poco lo que uno viene palpando, porque Alberto Fernández evidentemente fue una persona totalmente descuidada. A veces yo creo, bueno, creo que lo hablo con amigos o con gente que tal vez no trabaja en el periodismo como nosotros. A veces lo que uno puede pensar desde el periodismo sobre un presidente tal vez no se percibe de esa manera en parte de la opinión pública, y la investidura que tenía Alberto Fernández hace pensar que se manejaba con seriedad y con determinados protocolos en un montón de temas, tanto Alberto, Macri, Cristina, Milei, el que fuera, porque precisamente es el presidente de la nación. Alberto Fernández fue una persona totalmente desprolija y descuidada en lo que tenía que ver con cómo manejaba su intimidad y su ámbito privado, y eso le termina jugando en contra no solo a él, sino a un montón de gente que trabajó cerca de él. Hay un caso emblemático de un funcionario del gobierno de Alberto Fernández que ha comentado en los últimos días, en las últimas semanas, esto no podemos decir el nombre, digo, pero es un funcionario importante del gobierno de Alberto Fernández que ha comentado que en muchos casos se grababan las charlas que tenían con Alberto Fernández, sobre todo en la etapa final, porque no sabías para dónde podía disparar, entonces lo que vos terminabas hablando con él, por un tema de seguridad propia, lo terminabas grabando o terminabas evitando tener algún intercambio por WhatsApp, porque no sabía capaz que lo podía reenviar o lo que fuera, alguna charla que era de índole privada. Por eso es que Cristina mismo también corta las llamadas por WhatsApp y por Telegram para evitar este tipo de cuestiones. En lo que tiene que ver en la política, obviamente, el perfil ese que te defino de alguien muy poco cuidadoso que podías quedar pegado, esa es la palabra, y me parece que hoy el temor de algunos es ese. No, clarísimo. Bernardo, quiero aprovecharte excesivamente de tu tiempo, pero quiero consultarte con respecto a Fútbol para Todos. Vos escribiste un libro con mi querido David Cayón. Así es. Hay un juicio que está llevando adelante, ¿no? Con respecto al manejo de la guita, la rendición de la guita, la utilización que hubo con respecto a todo esto. ¿Qué me podés contar de la causa? ¿Va a llegar a algún lado? ¿Corre riesgo a alguien o va a quedar en la nada? Yo creo que es un tema lamentablemente prácticamente terminado en el tiempo, más allá de los avances en Comodoro Pi que ha habido estamos hablando de una causa que tiene más de 10 años, que tuvo a imputados y procesados en algún momento a jefes de gabinete que manejaron
ese programa y lo que tenía que ver con el dinero de ese programa, que era mucha plata, como jefe de gabinete, como Aníbal Fernández, como Abel Medina, como Capitanich, todos los que estuvieron en el periodo entre 2009 y 2015 especialmente, que es lo más fuerte que tuvo el Fútbol para Todos. Para que tengas una idea, el Fútbol para Todos arrancó manejando una caja de 600 millones de pesos en 2009, que hoy lo vemos y nos parece poca plata tal vez, en términos presupuestarios, pero en ese momento eran más de 100 millones de dólares. Entonces, imagínate todo lo que se puede hacer con 100 millones de dólares, imagínate todo lo que representa hoy 100 millones de dólares, imagínate también lo poco rentable que era, porque obviamente se usó como una herramienta de campaña política constante. Recordamos todos los que tenemos un poco más de años, recordamos cómo el kirchnerismo utilizó eso como una plataforma política directamente a través de la TV pública, con los partidos de fútbol, con partidos que medían 20, 30 puntos de rating, que no los vendía, elegía no comercializarlos, por ejemplo, o sea, no daba ningún rédito económico y por el contrario generaba un gasto enorme que duró 6 años y que después se termina en el inicio del macrismo, pero yo particularmente creo que es un tema en la justicia ya cerrado, archivado, y no creo que... Bueno, lamentablemente. Bernardo, gracias por tu tiempo y por toda esta información. Te mando un gran saludo. Te agradezco mucho, Horacio, un abrazo. Hasta la próxima. Era Bernardo Vázquez, periodista del diario Clarín, una muy buena crónica de lo que fue ese encuentro con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el momento que había explotado todo, ¿no? Porque ¿a qué viene esto? Cuando vos empezás a ordenar las cosas cronológicamente, Fabiola relata, estuvo 3 días pegándome, la última vez que me pegó en el piso. Esto fue cuando empieza a trascender que habría habido una fiesta, que Alberto la niega, y que finalmente se termina confirmando con una foto. Eso, según Fabiola, fue el principio del fin, ¿no? Por tu culpa perdimos las elecciones, te echo la culpa a vos, y, o casualidad, al poco tiempo se pierden las elecciones, que era el reclamo que le hacía Alberto Fernández, y Cristina va a la quinta presidencial a decirle a Alberto, sos un pajero, sos un desastre, sos el presidente, pero nos vas a complicar la vida a todos. Hacé las cosas bien. Eso pasó adentro de la Quinta de Olivos, según lo que relata Bernardo en esta crónica, en el 2021. O sea, sonaban las alarmas por todos lados ahí adentro. Para que Cristina, que prácticamente no tenía relación con Alberto Fernández, no se hablaban, no dialogaban, se haya ido a la Quinta a decirle, dejá de ser pajero y ponete las pilas porque sos el presidente, era evidente que algo grave había pasado. ¿Qué pasó con todos los demás de alrededor que no hicieron nada para evitar que todo esto sucediera? Porque que fuera un pajero, problema de Alberto, pero que fuera un pésimo presidente es responsabilidad de todos los que lo asistieron a lo largo de su gestión, incluida Cristina, que era la vicepresidenta y que fue quien lo puso como presidente. No te